Y le damos las buenas tardes a Franco Stenbauer. Él es uno de los integrantes del grupo de economistas que constituyen el CREVA, el Centro de Estudios Económicos Regionales de aquí de Bahía Blanca, entre varias áreas sobre las cuales el CREVA trabaja a nivel local y regional. Precisamente un informe que han emitido recientemente da cuenta sobre la situación agropecuaria regional. Este informe abarcativo de este mes de julio que acabamos de terminar. Lógicamente, estamos insertos aquí en una zona netamente agrícola-ganadera y por eso es importante hacer un repaso a esta altura del año, cuando ya se ha terminado el primer semestre de este año y hemos transitado ya el primer mes del segundo semestre. Bueno, cómo sigue todo, así que, como decimos siempre, vamos a consultar a los expertos. Así que placer de recibirte, Franco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, un gusto. Bueno, estábamos viendo aquí las proyecciones que ustedes estuvieron realizando respecto de este relevamiento que han estado realizando, ¿no? Informe agropecuario regional que abarca no solamente la parte de cultivos, sino también la parte de cría de ganado y fundamentalmente también lo que tiene que ver con las proyecciones en materia de cosecha y de exportaciones, ¿no? En épocas en que cada numerito, cada centavo que pueda llegar a entrar cuenta y mucho, ¿no? ¿Cómo está este sudoeste bonaerense en materia de producción agrícola-ganadera? Bueno, bien, como comentabas anteriormente, ya hoy en día las condiciones climáticas de la región ya no son un factor tan relevante como sí venían siendo el año pasado. Uh-huh. El año pasado atravesamos la sequía del Niño y eso fue una gran preocupación para el sector. Hoy en día ya las condiciones climáticas no afectan de manera tan significativa a la producción agropecuaria y ya forman parte de otras preocupaciones, como por ejemplo el atraso cambiario que atraviesa el país, uh-huh, la depresión de los precios internacionales de los distintos cultivos y y para el productor el momento de liquidación de sus cultivos. Según el Centro de Exportadores de Cereales, los distintos complejos tienen muchísima preocupación y muchísima incertidumbre acerca de estos tres tópicos de la liquidación de cultivos y también obviamente es una preocupación a nivel nacional y a nivel gobierno por la clara falta de divisas que hacen falta en el país. Uh-huh. Franco, por allí para las personas que no están demasiado en tema, cuando uno a veces dice la depresión de los precios internacionales tiene que ver con esta expectativa que hay al comienzo de la temporada, se siembra esperando obtener un determinado rédito, una determinada ganancia, pero los precios te bajan antes de lo previsto y terminas tal vez comercializando, sacando menos de lo que pensabas. ¿Sería pasado un poquito en limpio más o menos eso? Exacto, tal cual. Sí, la depresión de los precios internacionales es una de los factores más importantes a la hora de los productores decidir si prefieren acopiar sus granos y sus cultivos o venderlos en el exterior. Uh-huh. Esa depresión viene dada por varios factores, más que nada internacionales, sobre todo dado al juego de la oferta y la demanda, ¿no? De los distintos cultivos a nivel internacional. Podemos ver básicamente que los precios de manera interanual han caído entre un 13 y un 17% de los principales cultivos como el trigo, el maíz, la cebada, la soja. Han caído muchísimo, principalmente por los niveles de producción, que son muchísimo mayores con respecto al año anterior, y eso implica un exceso de oferta que el mercado ve a través de los precios, de la caída de los precios. Claro, esto es independiente de lo que sería la situación económica, por ejemplo, o política de cada país. Puede influir en la producción propia, pero digamos que es en el conjunto de las naciones esto sucede y repercute por igual o más o menos por igual en todo el mundo. Claro, exactamente. Uh-huh. Principalmente en la liquidación de las exportaciones. Después
sí, obviamente cada país se ve afectado por su política monetaria o su política cambiaria en cuanto al volumen que se produce. Entonces nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos, en cuanto al volumen exportado, un gran crecimiento del 116% para ser exacto, y la liquidación de las divisas se mantiene más o menos constante, pero tiene una variación negativa del 0,1%. Entonces, pasándolo en limpio, nosotros exportamos muchísimo más, pero recibimos muchísima menos cantidad de dólares. Claro. ¿A qué se debe esto? Como vos mencionabas, a nivel internacional la depresión de precios afecta a la liquidación, pero el volumen exportado aumentó, no solo por el efecto post-sequía, sino también que fue un poco en decremento por la brecha cambiaria que en este año se acrecentó un poco más. Se encuentra alrededor del 34% en el mes de junio y el volumen exportado creció muchísimo, pero la liquidación bajó bastante. Eso depende básicamente de los precios internacionales. En el ámbito ganadero ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque las exportaciones y las liquidaciones van más o menos de la mano, y presentan unos aumentos de entre el 13% y un 1% en el caso del valor de las exportaciones, pero se ve una caída también en el precio, más que nada de la tonelada, que también afecta, pero no afecta de manera tan significativa como afectó en el agro, en los principales cultivos. Claro. Además, por lógica, por el tipo de producción que son, tal vez el grano sí vos lo podés tener en reserva, en silo bolsa o en el tipo de recipiente que contengas, y más o menos lo podés ir manejando. En cambio, el animal va creciendo y conforme va creciendo va cambiando también su característica en cuanto a calidad de carne, así que a veces, bueno, genera el hecho del cambio ya de novillo a un ejemplar mayor o que él, tener que a veces liquidarlo antes de tiempo o a precios que no son los que uno esperaría recibir, y eso también genera las variaciones. Sí, exactamente. En el sector ganadero el principal problema que se encuentra es en el consumo interno. Ya no pasa por la liquidación de exportaciones y las toneladas exportadas, sino por la caída del consumo que vemos en el primer semestre, más que nada de 2024. Si nosotros analizamos con respecto a junio, la variación del consumo interno cayó entre un 30 y un 31%. Esto se debe básicamente al periodo de recesión que atraviesa el país, claramente, y a la caída del salario real, que genera, como digo, una caída muy abrupta en el consumo interno, que es el principal problema del sector. Inclusive ustedes, Franco, dentro de este minucioso estudio con tremenda calidad, como ya nos tienen acostumbrados, por supuesto, han estado estableciendo también un poco en el capítulo 3 de indicadores ganaderos, por un lado, la relación que hay de margen de ganancia que se podría llegar a obtener entre cultivo de trigo y la cría de ganado, y el otro indicador también el ratio productor góndola, ¿no? O sea, esto que vos nos estás mencionando, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un novillo o una vaquillona o un ternero, y después a qué precio nos llega a nosotros a la góndola, ¿no? Exacto. Sí. Si nosotros vemos esos dos índices están muy de la mano, porque el margen bruto de la cría tiene mucho que ver con el precio al que el productor vende a los supermercados minoristas. Entonces nosotros vemos que si vemos la relación margen trigo-cría, siempre está por encima de 100, el índice normalmente en términos históricos se encontró por encima de 100. Eso representa que para los productores es más conveniente sembrar trigo que criar ganado. Un animal. Y también en cuanto al índice del productor góndola, nosotros vemos que el precio al que vende el ganado representa un 25% del precio de la góndola. El resto claramente es
llevado por la logística, por los supermercados. Y bueno, nada, esa reducción del margen de bruto de la cría está principalmente relacionada a que el precio de la carne desaceleró muchísimo en comparación al año anterior. Y por más que los precios del trigo, por ejemplo, se encuentren por debajo en términos interanuales, eso permite que la producción del trigo sea aún más redituable que la cría. Además, en el tiempo un tanto más inmediato, porque tenés en lo que hace a siembra el periodo en que esa semilla tarda en germinar, crecer y madurar y poder ser cosechada. En cambio, la cría ya te lleva unos cuantos meses más, por cierto. Sí, exacto. Además, que la siembra también se suele hacer de manera escalonada, entonces no necesariamente vos sembrás y cosechás todo a la vez, sino que vas sembrando de a poco la cantidad de hectáreas, y eso también, bueno, lleva a un rendimiento mayor en cuanto a la cantidad de meses que vos tendrías un ingreso al vender tu cosecha. En cambio, como decías, la cría la tenés que cuidar durante mucho más tiempo y es más difícil hacer ese tipo de escalonamiento que permite un mayor rendimiento. Claro. Franco, por último, y con nuestro tremendo agradecimiento por este ratito y por esta clase que nos estás dando, quería consultarte habitualmente cuál es el radio o la zona de influencia que ustedes toman para hacer este tipo de relevamientos. Depende mucho de el índice que tomemos o el indicador que estemos mostrando. Hay algunos indicadores que tomamos directamente la región del sudoeste, por ejemplo, el margen trigo cría viene de los datos de márgenes agropecuarios, que es una revista especializada. Y tomamos los datos de la provincia de Buenos Aires, y hay otros que básicamente tomamos ya a nivel nacional, como por ejemplo uno de los indicadores que creo que mencionaste, el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Utilizamos el precio local, el precio de Bahía Blanca, que utilizamos para la construcción del IPC, pero se utiliza el salario mínimo vital y móvil, que es a nivel nacional. Entonces, el informe lo que intenta mostrar es un poco la relevancia que tiene también la provincia en la producción agropecuaria, y bueno, y también mostrar un poco el contexto y las expectativas a futuro que tiene el sector a nivel nacional, no solamente local. Franco, mil gracias. Gracias por la paciencia, gracias por explicarnos todo esto. Por supuesto, un lujo, como siempre, estar charlando con ustedes. Así que, bueno, el agradecimiento, y no va a faltar oportunidad en que te estemos consultando nuevamente cuando salga el próximo informe. No, muchísimas gracias a vos por el espacio y por siempre acompañar todos los informes que publicamos. Al contrario, placer, muy buen fin de... Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto, gracias. Estábamos en comunicación con Franco Stenbauer. Él pertenece al grupo de economistas que integran el CREVA, el Centro de Estudios Económicos de aquí de la ciudad de Bahía Blanca. Estuvimos hablando sobre el último informe que han presentado sobre, en este caso, la producción, ¿sí? El informe agropecuario regional julio 2024. Seguimos transitando el resto del día. Estás en Nacional FM 95.1. Nacional.